Después de 10 años de ausencia, Daniel Matthews regresa al Valle de Oak Ridge esperando una visita rápida, pero un encuentro inesperado con Sophie Wilson desentierra secretos largamente olvidados y oportunidades perdidas. A medida que las verdades se desvelan, podrán recuperar el amor que nunca tuvieron. Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Daniel Matthews miraba por la ventanilla de su coche de alquiler mientras el familiar paisaje del Valle de Oak Ridge aparecía a la vista. Las colinas ondulantes, salpicadas de granjas y silos, le producían una opresión en el pecho que no esperaba. 10 años. Habían pasado 10 años enteros desde que dejó este lugar atrás. Ahora, a los 35 años, Daniel apenas se parecía al tímido chico de granja que alguna vez llamó hogar a este lugar. Su cabello castaño, antes rebelde, ahora estaba cuidadosamente recortado. Su piel curtida por el sol de la granja se había desvanecido hasta adquirir un brillo saludable, y su guardarropa de vaqueros desgastados y camisas de franela había sido reemplazado por ropa de diseño que se sentía extraña contra su piel. Solo una visita rápida, se recordó a sí mismo. Firmar los papeles, revisar la vieja casa y volver a Chicago. El apacible campo se deslizaba a su paso mientras conducía por el sinuoso camino hacia la granja de su familia. Sus padres habían fallecido hacía 3 años, con pocos meses de diferencia, pero él no se decidía a vender la propiedad. En cambio, contrató una empresa de administración para mantenerla en funcionamiento mientras construía su imperio de tecnología agrícola desde la seguridad de un rascacielos de Chicago. Al doblar la curva que revelaría la granja familiar, Matthews, su coche de alquiler emitió un sonido entrecortado, seguido de un fuerte estallido. Empezó a salir humo de debajo del capó. No, murmuró Daniel conduciendo cuidadosamente el coche hasta el arcén. Salió y levantó el capó, solo para ser recibido por una nube de vapor. Perfecto. Todavía estaba a 24 kilómetros de la ciudad sin nadie a la vista. Daniel sacó su teléfono móvil, haciendo una mueca ante la única barra de recepción. Después de varios intentos, finalmente se conectó con el servicio de coches local. Oak Ridge Valley Rides, respondió una voz femenina. Hola, necesito que me recojan. Mi coche de alquiler se ha averiado a unos 24 kilómetros de la ciudad en la ruta 16, en dirección a la vieja granja Matthews. Hubo una pausa en la línea. ¿La finca Matthews?, preguntó la mujer, su voz repentinamente cautelosa. Sí, así es. Otra pausa. Estaré allí en 20 minutos, dijo y colgó antes de que Daniel pudiera responder. Daniel caminaba de un lado a otro al borde de la carretera, mirando de vez en cuando su reloj. El campo estaba tranquilo, excepto por el lejano mugido de las vacas y el canto de los pájaros. Era tan diferente del ruido constante de Chicago. Finalmente, un sedán azul ligeramente desgastado apareció en el horizonte. Daniel saludó mientras se acercaba, aliviado de que hubiera llegado la ayuda. El coche se detuvo a su lado y la ventanilla del conductor se bajó. El corazón de Daniel se detuvo. Esos ojos. Reconocería esos cálidos ojos avellana en cualquier lugar. Habían perseguido sus sueños durante una década. Sophie, susurró, incapaz de creer lo que estaba viendo. Sophie Wilson lo miró, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante. La chica segura y vibrante que había conocido en la universidad había sido reemplazada por una mujer con ojos cansados y líneas de preocupación grabadas alrededor de la boca. Su cabello castaño, antes largo y fluido, ahora estaba cortado en un práctico corte bob, y había una cautela en su expresión que antes no estaba allí. «Hola, Daniel», dijo secamente. «Sube, te llevaré a la ciudad». Daniel se quedó congelado por un momento antes de agarrar su maleta del coche de alquiler y deslizarse en el asiento trasero del taxi de Sophie. «No sabía que estabas de vuelta en Oak Ridge», dijo Sophie, encontrando su mirada en el espejo retrovisor antes de apartarla rápidamente. «Acabo de llegar hoy», respondió Daniel, todavía intentando procesar la conmoción. El coche era de alquiler del aeropuerto. Sophie asintió y se concentró en la carretera. El silencio entre ellos era ensordecedor. Entonces,
¿Ahora conduces un taxi?, preguntó finalmente Daniel, lamentando inmediatamente lo condescendiente que sonaba. La mandíbula de Sophie se tensó. Entre otras cosas, no todos podemos convertirnos en millonarios. Daniel se encogió de hombros. No lo quise decir así. ¿Cómo lo quisiste decir entonces?, le desafió. Solo, la última vez que supe, ibas a Nueva York para convertirte en veterinaria. Los ojos de Sophie brillaron con algo. Dolor, arrepentimiento, ira. Daniel no podía decirlo. Los planes cambian, dijo secamente. Daniel asintió, optando por permanecer en silencio. La tensión en el coche era tan espesa que casi podía tocarla. Mientras conducían por el familiar campo, los recuerdos volvieron. Él y Sophie se habían conocido durante su segundo año en la universidad estatal. Ambos eran hijos de granjeros con becas y habían entablado amistad durante las sesiones de estudio nocturnas para sus clases de ciencias agrícolas. Ella había sido todo lo que él no era: extrovertida, segura, intrépida. Él se había enamorado de ella rápida e intensamente, pero nunca había tenido el coraje de decirle lo que sentía. Siguieron siendo amigos cercanos durante toda la universidad, hasta que un día, durante su último año, Sophie simplemente desapareció, sin adiós, sin explicación. Simplemente dejó de ir a clase, y cuando fue a su apartamento, su compañera de piso dijo que se había mudado. Daniel había intentado encontrarla, había llamado y enviado mensajes durante meses, pero Sophie había desaparecido de su vida tan repentinamente como había entrado en ella, y ahora aquí estaba ella. ¿Dónde te vas a quedar?, preguntó Sophie, rompiendo el silencio. Pensaba quedarme en la granja. ¿La casa principal sigue en buen estado? Tu empresa de administración mantiene todo en orden, respondió Sophie. Había un tono en su voz que Daniel no podía precisar. ¿Sabes de la empresa de administración? Los ojos de Sophie se encontraron con los suyos en el espejo de nuevo. Es un pueblo pequeño, Daniel. Todo el mundo lo sabe todo. El coche volvió a callarse mientras se acercaban a las afueras de la ciudad. Las vistas familiares del valle de Minonsey Oak Ridge aparecieron. El viejo depósito de agua con el nombre de la ciudad pintado con letras descoloridas, la plaza del pueblo con su glorieta y la calle principal llena de pequeños negocios. Muchos de estos lugares son nuevos, observó Daniel, notando varias tiendas que no estaban allí cuando se fue. Después de que la fábrica cerró, el pueblo se reinventó como destino de fin de semana para la gente de la ciudad. Tiendas de antigüedades, restaurantes de granja a mesa, ese tipo de cosas. ¿Y cómo está funcionando eso? Nos mantiene a flote, dijo Sophie. Apenas. Al pasar por la clínica veterinaria del pueblo, la mirada de Sophie se detuvo en el edificio. Daniel notó el cartel de la entrada. Cuidado animal, Dr. Wilson. ¿Wilson? ¿Es el consultorio de tu familia ahora?, preguntó sorprendido. Las manos de Sophie se apretaron de nuevo en el volante. Es de mi hermano. Él se hizo cargo después de que mi padre se jubiló. ¿Y tú también trabajas allí? Sophie negó con la cabeza. Conduzco el taxi y ayudo en el Millie's Diner los fines de semana. Daniel frunció el ceño. Pero estabas estudiando para ser veterinaria. Estabas en lo más alto de nuestra clase. Te dije que los planes cambian, repitió, su tono dejando claro que el tema estaba cerrado. Continuaron por la ciudad, y Daniel no pudo evitar notar las miradas curiosas de la gente en las aceras. La noticia de su regreso se extendería como la pólvora. Necesitaré un coche de alquiler, dijo Daniel. ¿Hay algún sitio en la ciudad? El taller de Johnson probablemente pueda ayudarte, respondió Sophie. ¿Quieres que te deje allí primero? Daniel dudó. En realidad, ¿podrías llevarme a la granja? Me gustaría instalarme, y puedo llamar para un coche más tarde. Sophie pareció tensarse aún más ante esta petición, pero asintió y giró el coche hacia el camino familiar que conducía a la granja Matthews. Al acercarse a la larga entrada, bordeada de robles, Daniel sintió una mezcla de emociones: nostalgia, dolor y una extraña sensación de regreso al hogar que no esperaba. La casa de campo apareció a la vista, su pintura blanca brillando bajo el sol de la tarde,
el porche envolvente exactamente como lo recordaba. Sophie se detuvo frente a la casa y puso el coche en punto muerto, pero no apagó el motor. «Aquí tienes», dijo mirando hacia adelante. Daniel abrió la puerta del coche, pero se detuvo antes de salir. «Sophie, es realmente bueno verte. Quizás podríamos ponernos al día alguna vez». Sophie finalmente se volvió para mirarlo directamente. «¿Por qué has vuelto realmente, Daniel, después de todo este tiempo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Necesito firmar algunos papeles para un nuevo contrato de administración. El antiguo está expirando». Sophie estudió su rostro como si buscara la verdad. «¿Así que no te quedas?» «No, solo una semana, quizás menos». Algo brilló en su rostro. ¿Alivio? ¿Decepción? Daniel no podía decirlo. «Bueno, entonces, supongo que no tiene mucho sentido ponerse al día, ¿verdad?», dijo Sophie, su voz más suave ahora, casi triste. Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta principal de la casa de campo se abrió de golpe, y una mujer mayor salió al porche, saludando con entusiasmo. «Daniel Matthews, mírate, todo un hombre y guapo como el mismísimo diablo». Daniel rompió en una sonrisa genuina. «Señora Atkins». La mujer, que había sido la ama de llaves de sus padres durante décadas, se apresuró a bajar los escalones para saludarlo. Era mayor ahora, su cabello completamente plateado, pero su cálida sonrisa era exactamente la misma. «Te hemos estado esperando», dijo la señora Atkins, envolviéndolo en un abrazo que olía a canela y vainilla. «¿Nosotros?», preguntó Daniel, levantando una ceja. La señora Atkins miró a Sophie, que seguía sentada en el asiento del conductor. «Sophie, querida, ¿no entras? He hecho limonada fresca». Daniel se volvió hacia Sophie, sorprendido. «¿Vosotras dos os conocéis?». Una mirada incómoda pasó entre las dos mujeres. «Sophie me ayuda con la contabilidad a veces», explicó la señora Atkins vagamente. «Se le dan bien los números». Sophie finalmente apagó el motor y salió del coche a regañadientes. «Debería volver al pueblo, señora A. Tengo otra recogida a las 4. «Tonterías. Puedes dedicar unos minutos a la limonada. Además, estoy segura de que tú y Daniel tenéis mucho que poneros al día». La señora Atkins ya se dirigía de vuelta a la casa, dejándoles poca opción más que seguirla. Dentro, la granja era exactamente como Daniel la recordaba. Los mismos muebles desgastados pero cómodos, las mismas fotos familiares en las paredes, el mismo aroma hogareño que le golpeó como una fuerza física, apretándole la garganta con una emoción inesperada. En la cocina, la señora Atkins se afanó sirviendo limonada mientras Daniel y Sophie se sentaban torpemente a la mesa. «Entonces, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con la señora Atkins?», preguntó Daniel, intentando romper la tensión. «Unos 5 años», respondió Sophie. «Después de que mi padre enfermara, necesitaba trabajo extra. Lo siento mucho por tu padre. Está en una residencia ahora. Alzheimer». La voz de Sophie era plana, objetiva, pero Daniel pudo sentir el dolor detrás de sus palabras. No lo sabía. «¿Cómo podrías saberlo? Has estado fuera 10 años». La acusación flotó en el aire entre ellos. La señora Atkins puso vasos de limonada delante de ellos, aparentemente ajena a la tensión. «Bueno, Daniel, te alegrará saber que la granja va de maravilla. La empresa de gestión ha tomado algunas decisiones inteligentes y la certificación ecológica ha aumentado los beneficios en un 30%. Daniel asintió, agradecido por el cambio de tema. «Me alegro de oírlo. ¿Cómo está el personal?» «La mayoría de los veteranos siguen aquí. Joe Peterson es el capataz ahora y lleva las cosas con mano firme. Los trabajadores temporales son en su mayoría las mismas familias del sur, que regresan año tras año». Mientras la señora Atkins hablaba sobre la granja, Daniel notó que Sophie se ponía cada vez más incómoda, jugueteando con su vaso y mirando su reloj. «De verdad debería irme», dijo Sophie levantándose bruscamente. «Gracias por la limonada, señora A. Antes de que te vayas, querida, no olvides esos papeles para la recaudación de fondos del centro comunitario. Los dejé en el estudio». Sophie asintió y desapareció por el pasillo,
dejando a Daniel solo con la señora Atkins. «¿Qué está pasando realmente aquí, señora A?», preguntó Daniel en voz baja. «¿Por qué Sophie está tan diferente?». La señora Atkins suspiró y le dio una palmada en la mano. «La vida no ha sido fácil para ella, Daniel. Tuvo que renunciar a muchos sueños cuando regresó a Oak Ridge». «¿Pero por qué regresó? ¿Qué pasó en la universidad?». La señora Atkins abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el regreso de Sophie. «Aquí los tienes», dijo Sophie, guardando una carpeta en su bolso. Evitó la mirada de Daniel mientras se dirigía a la puerta. «Nos vemos mañana en la reunión del comité, señora A». «Sophie, espera», llamó Daniel siguiéndola hasta el porche. «¿Puedo al menos tener tu número, por si necesito otro viaje mientras esté aquí?». Sophie dudó. Luego sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. «Oak Ridge Valley Rides. El número va a mi móvil». Daniel tomó la tarjeta, sus dedos rozando los de ella. Sophie retiró la mano rápidamente, como si se hubiera quemado con el contacto. «Adiós, Daniel», dijo, apresurándose a bajar los escalones hacia su coche. «Sophie», la llamó. «Pase lo que pasara entonces. Lo siento si hice algo mal». Sophie se detuvo de espaldas a él. Por un momento, Daniel pensó que podría darse la vuelta, que finalmente le daría la explicación que había esperado 10 años para oír. Pero en cambio continuó hacia su coche sin mirar atrás. Mientras el coche de Sophie desaparecía por el camino de entrada, la señora Atkins se unió a Daniel en el porche. «Dale tiempo», aconsejó la mujer mayor. «Lleva una pesada carga». «¿Qué clase de carga?», preguntó Daniel. La señora Atkins negó con la cabeza. «No es mi historia que contar, pero si solo estás aquí por una semana, Daniel, tal vez sea mejor dejar el pasado en el pasado». Pero mientras Daniel observaba el polvo, asentarse en el camino de entrada, supo que eso sería imposible. Volver a ver a Sophie había despertado algo que creía enterrado hace mucho tiempo. Preguntas sin respuestas, sentimientos sin resolución y la persistente sensación de que se había perdido algo importante hace muchos años. Más tarde, esa noche, después de que la señora Atkins se hubiera ido a su cabaña al borde de la propiedad, Daniel se sentó en el columpio del porche, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranja y rosa. La granja se extendía ante él, campos de maíz y trigo, huertos cargados de fruta de principios de verano, pastos donde el ganado pastaba perezosamente. Este era el legado que sus padres habían construido, la tierra que lo había formado. Sin embargo, se había alejado de todo, convencido de que no quedaba nada para él después de la desaparición de Sophie. Ahora, el destino los había vuelto a reunir, y Daniel no podía ignorar la sensación de que esta era su segunda oportunidad. Descubrir la verdad, comprender por qué Sophie se había ido y tal vez finalmente decirle lo que debería haber dicho hace 10 años. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de su asistente en Chicago, recordándole la reunión del contrato de gestión programada para mañana por la tarde. Negocios como siempre. Pero mientras Daniel miraba la pantalla, se dio cuenta de que, por primera vez en años, los negocios eran lo último en su mente. Recorrió sus contactos y encontró el número de la tarjeta de Sophie. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, escribió un mensaje. «Gracias por el viaje de hoy. Me gustaría hablar de verdad, antes de irme del pueblo. Por favor». Daniel pulsó enviar y esperó, observando cómo se entregaba el mensaje y luego se leía. La respuesta llegó varios minutos después. «Es mejor dejar algunas cosas en el pasado. Buenas noches, Daniel». Daniel miró el mensaje, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. Sophie estaba ocultando algo lo suficientemente importante como para hacerla evitarlo durante una década, e iba a descubrir qué era, incluso si tenía que prolongar su estancia en Oak Ridge para hacerlo. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, Daniel tomó una decisión. No se iría de Oak Ridge hasta que conociera la verdad sobre Sophie, sobre el pasado y sobre lo que aún podría ser posible para su futuro. La mañana siguiente, el sol de la mañana se filtraba por las
ventanas de la cocina mientras Daniel tomaba su café. Había estado despierto desde el amanecer. Su cuerpo volvía instintivamente a las horas de la granja, a pesar de años de vida en la ciudad. La noche anterior, había dado vueltas en la cama, su mente reproduciendo cada momento de su inesperada reunión con Sophie. Un golpe en la puerta trasera interrumpió sus pensamientos. La señora Atkins entró sin esperar respuesta, cargando una cesta de huevos frescos y pan casero. «Buenos días. Pensé que querrías un desayuno decente», dijo, alegremente, dejando sus ofrendas. «El pan de la tienda simplemente no se compara». «No, tenías que hacer eso», dijo Daniel sonriendo a pesar de sí mismo. «Tonterías. Cuidarte es parte de mi trabajo». La señora Atkins empezó a romper huevos en un bol. «Además, pareces que esos restaurantes elegantes de Chicago no te han estado alimentando adecuadamente». Daniel se rió entre dientes. «Puedo cocinar yo mismo, ya sabes». Respondió la señora Atkins, claramente no convencida. «Entonces, ¿qué tienes en tu agenda para hoy?» «Reunión con la empresa de gestión a las 2. Hasta entonces, pensé en recorrer la propiedad, ver cómo han cambiado las cosas». La señora Atkins asintió con aprobación. «El huerto del 100% Sur tiene esas nuevas variedades de manzanas que tu madre siempre quiso probar». Y Joe añadió un campo de lavanda junto al pasto del este. «Es bastante bonito cuando está en flor». Mientras charlaban, Daniel dirigió la conversación hacia el tema que lo había mantenido despierto la mayor parte de la noche. «Señora A, sobre Sophie». La expresión de la mujer mayor se volvió cautelosa. «¿Qué pasa con ella?» «Algo pasó en la universidad, algo que la hizo regresar aquí y renunciar a convertirse en veterinaria. Necesito saber qué fue». La señora Atkins suspiró mientras daba la vuelta a una tortilla. «Daniel, si Sophie quisiera que lo supieras, ella misma te lo diría, pero ni siquiera quiere hablar conmigo. Actúa como si fuera su enemigo». La señora Atkins puso un plato delante de él. «A veces el pasado es doloroso. A veces tenemos buenas razones para guardar secretos». Daniel dio un mordisco a la tortilla, pero apenas la probó. Pensaba que éramos amigos, los mejores amigos. Luego, un día, simplemente se fue. Sin explicación, sin despedida. ¿Sabes cómo se sintió eso? La expresión de la señora Atkins se suavizó. «Me lo puedo imaginar. ¿Pero has considerado que tal vez te estaba protegiendo? ¿O protegiéndose a sí misma?» Antes de que Daniel pudiera responder, sonó su teléfono. Era la empresa de gestión, pidiendo reprogramar su reunión para el día siguiente debido a una emergencia familiar. Daniel aceptó, encontrándose de repente con un día libre. Después del desayuno, tomó prestada la vieja camioneta de la señora Atkins y se dirigió al pueblo. Se dijo a sí mismo que necesitaba comprar comestibles, pero en realidad esperaba encontrarse con Sophie. La calle principal de Oak Ridge Valley estaba más concurrida de lo que recordaba, con turistas mirando las tiendas de antigüedades y los pequeños cafés. Daniel aparcó delante del Millie's Diner, recordando que Sophie trabajaba allí los fines de semana. Era martes, pero quizás alguien allí pudiera contarle más sobre ella. La campanilla sobre la puerta tintineó al entrar. La cafetería estaba aproximadamente medio llena, principalmente de lugareños que lo miraron con una curiosidad sin disimular. Detrás del mostrador, una mujer corpulenta con el pelo rojo llameante levantó la vista y se deshizo en una amplia sonrisa. «Bueno, si no es Daniel Matthews, el hijo pródigo regresa». Daniel la reconoció inmediatamente. «Millie, no has cambiado nada». Millie resopló. «Mentiroso. He engordado 10 kilos y me han puesto una prótesis de cadera. Pero tú pareces $1.000.000, que he oído que es lo que vales ahora mismo». Daniel sintió que se le enrojecía la cara. «No te creas todo lo que oyes. Oh, cariño, en este pueblo me creo alrededor del 10% de lo que oigo. El truco está en saber qué 10%. Señaló un taburete en el mostrador. «¿Café?» Daniel asintió y se sentó. Sophie mencionó que trabaja aquí a veces. Las cejas de Millie se arquearon mientras le servía el café. «Ah, sí. No me había dado cuenta de que vosotros dos os habíais vuelto a conectar».
No lo hemos hecho, no realmente. Su taxi me recogió ayer cuando se me averió el coche de alquiler. Ah, dijo Millie, asintiendo con conocimiento de causa. Eso explica por qué estaba tan de mal humor esta mañana. ¿Ella estuvo aquí esta mañana? Se fue hace una hora. Dijo que tenía que llevar a su padre a una cita con el médico en Bedford. Daniel sorbió su café. Oí hablar de su padre. Debe ser duro para ella. La expresión de Millie se volvió seria. Más duro de lo que la mayoría sabe. Ella ha estado manteniendo a sus dos padres desde que su madre tuvo un derrame cerebral hace 5 años. Luego la mente de su padre empezó a fallar y bueno, sacudió la cabeza. Esa chica lleva el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Qué pasa con su hermano? Soy veterinario. Millie puso los ojos en blanco. Mark, ese chico no reconocería la responsabilidad aunque le mordiera en el trasero. Tiene el título, pero Sophie hace la mitad del trabajo en la clínica también, cuando no está conduciendo el taxi o sirviendo mesas aquí. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué no se convierte ella misma en veterinaria? Estaba estudiando para ello. Millie lo miró con extrañeza. De verdad que no lo sabes, ¿verdad? ¿Saber qué? La campanilla sobre la puerta volvió a tintinear, y Millie miró por encima del hombro. Bueno, aquí tienes la oportunidad de preguntárselo tú mismo. Daniel se giró para ver a Sophie entrar en la cafetería. Se quedó helada al verlo en Moresent. El mostrador, su expresión se oscureció. Por un momento pensó que podría darse la vuelta e irse, pero en cambio se irguió y se acercó. Millie, olvidé mi... Sus palabras se desvanecieron al ver un bolso colgado en un gancho detrás del mostrador. No importa, ya lo veo. Sophie Wilson, ni se te ocurra coger ese bolso y salir corriendo. Tala, regañó Millie. Siéntate y toma un poco de tarta. Manzana recién hecha esta mañana. Sophie miró a Daniel, luego a la expresión decidida en la cara de Millie, y a regañadientes se sentó 2 taburetes lejos de él. Pensé que tenías una cita con el médico con tu padre, dijo Millie cortando una generosa porción de tarta. El doctor Simmons llamó. Tuvo que reprogramarla para mañana. Sophie tomó la tarta, pero no la comió. No sabía que ibas a venir aquí, le dijo. A Daniel con un tono defensivo. Necesitaba comestibles, respondió él, señalando las inexistentes bolsas de la compra a sus pies. Una sonrisa reacia se dibujó en la comisura de los labios de Sophie. Sigo siendo una pésima mentirosa, ya veo. La pequeña grieta en su armadura dio valor a Daniel. Como ambos tenemos tiempo libre inesperado, quizás podríamos hablar. La expresión de Sophie volvió a cerrarse. No hay nada de qué hablar. Creo que sí. Daniel dudó, luego añadió suavemente. Te echaba de menos, Sophie. Cuando desapareciste de la escuela te busqué por todas partes. Algo brilló en los ojos de Sophie. Dolor, arrepentimiento o quizás ira. No desaparecí, simplemente volví a casa donde pertenecía. ¿Sin decirme nada? Éramos mejores amigos. Sophie miró su tarta intacta. Era complicado. Entonces deshazlo por mí, instó Daniel. Ayúdame a entender. Antes de que Sophie pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió, de nuevo, y entró un hombre bien vestido de unos 30 años. Vio a Sophie y frunció el ceño. Ahí estás, dijo acercándose a ellos. Te llevo llamando 1 hora. Sophie se tensó visiblemente. Mark, ¿qué necesitas? Daniel reconoció el nombre. El hermano de Sophie, el veterinario. Mark apenas miró a Daniel. La yegua de la señora Peterson está pariendo y hay complicaciones. Necesito un par de manos extra. Sophie asintió y se levantó. Déjame coger mi bolso del coche. No hay tiempo. Ven ahora mismo. Tengo todo lo que necesitamos en la clínica. Mientras Sophie cogía su bolso, finalmente miró a Daniel. Tengo que irme. Espera, dijo Daniel, levantándose también. ¿Puedo ayudar? Crecí rodeado de caballos. Mark le echó un vistazo desdeñoso a Daniel. ¿Y quién eres tú exactamente? Daniel Matthews, respondió extendiéndole la mano. La expresión de Mark cambió inmediatamente. El reconocimiento y el cálculo reemplazaron el despido. Matthews, Daniel Matthews de la granja Matthews. El mismo, confirmó Daniel, disgustado por el repentino interés en los ojos de Mark.
Bueno, bueno, dijo Mark, estrechándole la mano con renovado entusiasmo. La granja de tu familia es uno de nuestros mayores clientes, o al menos tu empresa de gestión lo es. Mark, tenemos que irnos, interrumpió Sophie, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Claro, la yegua, dijo Mark, volviendo su atención a su hermana. Y sí, señor Matthews, podríamos usar otro par de manos si usted lo ofrece. Antes de que Sophie pudiera protestar, Daniel lo seguía hasta la camioneta de Mark. La tensión era palpable mientras conducían a la granja Peterson, con Sophie encajada entre los dos hombres en la cabina de la camioneta. Entonces, ¿cómo? ¿Se conocen ustedes dos?, preguntó Mark mirando entre ellos. De la universidad, respondió Sophie secamente. Estábamos en el mismo programa, añadió Daniel. Ciencias agrícolas. Mark levantó una ceja. Claro, antes de que Sophie tuviera que dejarlo. Una pena. Ella habría sido una mejor veterinaria que yo, honestamente. Sophie le lanzó a su hermano una mirada de advertencia que él o no notó o decidió ignorar. Siempre me pregunté por qué dejaste la escuela, dijo Daniel. Con cuidado. Especialmente tan cerca de graduarte. Centrémonos en la yegua, respondió Sophie mirando hacia adelante. Llegaron a la granja Peterson, una operación modesta con una pequeña manada de caballos. En el establo encontraron a la señora Peterson, una mujer de mediana edad con la preocupación grabada en su rostro, parada fuera de un establo donde una yegua castaña estaba claramente en apuros. «Gracias a Dios que estás aquí», dijo la señora Peterson. «Penny lleva horas de parto, pero algo no va bien». Mark inmediatamente tomó el mando, examinando a la yegua mientras Sophie preparaba los suministros de su bolsa médica. Daniel se mantuvo al margen, inseguro de su papel, hasta que Sophie le entregó un par de guantes. «Hazte útil», dijo ella. «Sostén estas compresas. Si las necesito, te lo pediré». Durante la siguiente hora, Daniel observó cómo Sophie y Mark trabajaban juntos a la perfección para ayudar a la yegua que luchaba. A pesar del título de Mark como veterinario del pueblo, estaba claro que Sophie era igualmente hábil, anticipando sus necesidades y a menudo sugiriendo enfoques antes de que él pudiera preguntar. Finalmente, con un último empujón de la yegua exhausta, surgió un potro húmedo y tambaleante. Sophie rápidamente le limpió las vías respiratorias y lo frotó vigorosamente con toallas limpias mientras Mark atendía a la madre. «Es una potranca», anunció Sophie, una rara sonrisa iluminando su rostro mientras la recién nacida la miraba, con grandes ojos oscuros. La señora Peterson se limpió las lágrimas de alivio. «Es hermosa». Daniel se sintió cautivado, no por el milagro del nacimiento que acababan de presenciar, sino por la transformación de Sophie. Por ese momento, mientras ayudaba suavemente al potro a dar sus primeros pasos tambaleantes hacia su madre, la mujer cautelosa y amargada del taxi había desaparecido. En su lugar estaba la Sophie que él recordaba, apasionada, cariñosa, llena de vida y propósito. Mientras limpiaban, Daniel ayudó a Sophie a cargar los suministros de vuelta en la camioneta de Mark. Trabajaron en un cómodo silencio hasta que Mark se acercó con la señora Peterson. «Sophie, ¿puedes terminar aquí?» Le prometí al Dr. Lee en Bedford que consultaría sobre ese semental con el problema respiratorio. Sophie asintió. «Conseguiré un aventón de vuelta. Puedo llevarte», ofreció Daniel rápidamente. Mark le dedicó una sonrisa cómplice. «Perfecto». La señora Peterson decía que acaba de hacer una nueva tanda de limonada. «Quizás a ustedes dos les gustaría tomar algo antes de volver». Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, Mark se había marchado, subiendo a su camioneta con un gesto de despedida. La señora Peterson, percibiendo la incomodidad, mencionó con tacto algo sobre ir a ver a sus nietos y desapareció hacia la casa. Dejados solos en el establo, Sophie se ocupó de una última revisión de la yegua y el potro. Daniel se apoyó en la puerta del establo observándola. «Eres muy buena en esto», dijo suavemente. Mark tenía razón, habría sido una veterinaria increíble. Las manos de Sophie se detuvieron. «A veces la vida no sale como la planeamos». «¿Por qué no salió así, Sophie? ¿Qué pasó?» Finalmente lo miró, sus defensas bajando visiblemente.
De verdad no lo sabes, ¿verdad? Daniel negó con la cabeza. Sophie parecía estar librando una batalla interna. Finalmente suspiró. Quedé embarazada, Daniel. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Embarazada? ¿Cuándo? ¿Cómo? Quiero decir, ¿quién? Último año, interrumpió Sophie. Justo antes de los exámenes parciales. Por eso dejé la escuela. La mente de Daniel se aceleró. Pero estábamos juntos todo el tiempo entonces. Nunca mencionaste salir con nadie. La risa de Sophie fue hueca. No, no lo hice. Entonces, el padre del bebé era alguien a quien quería mucho. Alguien que tenía grandes sueños que no incluían un bebé ni una chica de pueblo que lo atara. Daniel se sintió mal. ¿Pensaste que no querría saberlo? ¿Pensaste que no me importaría? Los ojos de Sophie se abrieron. ¿De qué estás hablando? Del bebé, mi bebé. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Sophie lo miró, la confusión reemplazando la sorpresa. ¿Tu bebé? Daniel, no era tuyo. ¿Cómo podría ser? Nunca. Fue el turno de Daniel de estar confundido. Entonces, ¿de quién? ¿Importa? Sophie se volvió, su voz tensa. Fue un error. Una aventura de una noche con alguien que pasó por el pueblo durante las vacaciones de primavera. Se fue antes de que yo siquiera supiera que estaba embarazada. Daniel intentó procesar esta información. «¿Pero por qué te fuiste sin decírmelo? Te habría ayudado, éramos amigos». Los hombros de Sophie se desplomaron. «Porque estaba avergonzada. Y porque tú ya estabas haciendo entrevistas para ese gran trabajo en Chicago. Estabas tan emocionado por dejar este lugar atrás, por tus grandes planes. No podías soportar ser la amiga que necesitaba ser rescatada». Daniel se acercó, girándola suavemente para que lo mirara. «¿Qué pasó con el bebé?» Las lágrimas llenaron los ojos de Sophie. «Lo perdí con 5 meses. Los médicos dijeron que era una de esas cosas que a veces pasan». Su voz se quebró. «Después de eso no pude volver a la escuela. Mi madre tuvo su derrame cerebral más o menos por entonces, y mi padre necesitaba ayuda con las cuentas. Así que me quedé. Conseguí un trabajo, luego otro, y otro más». Daniel sintió una necesidad abrumadora de abrazarla, pero su lenguaje corporal lo previno. «Lo siento mucho, Sophie, por todo lo que pasaste, por no estar ahí». Ella se limpió una lágrima. «No era tu responsabilidad. Quizás no, pero me importabas. Todavía lo hago». Sophie lo miró, su expresión vulnerable, de una manera que él no había visto desde la universidad. «¿Por qué nunca llamaste después de ese primer año? Pensé que tal vez una vez que estuvieras establecido en Chicago». Daniel frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? Llamé durante meses después de que te fueras. Envié mensajes de texto, correos electrónicos. Finalmente volví a buscarte, pero tu antigua compañera de piso dijo que no querías que te encontraran». Sophie negó con la cabeza. «Eso no es cierto. Nunca recibí ninguna llamada o mensaje tuyo después de los 2 primeros meses. Y Jen nunca me dijo que viniste a buscarme». Se miraron el uno al otro, dándose cuenta de que algo o alguien los había mantenido deliberadamente separados. «Jen estaba saliendo con Mark en ese entonces», dijo Sophie lentamente, su expresión oscureciéndose. «Me dijo que habías seguido adelante, que estabas saliendo con la hija de algún banquero en Chicago». La mandíbula de Daniel se tensó. «Nunca salí con ninguna hija de banquero. No había nadie después de...» Se detuvo, interrumpiéndose antes de decir demasiado. «¿Después de qué?», presionó Sophie. «Después de ti», admitió Daniel. «Salí con alguien, sí, pero nada serio. Nadie nunca estuvo a la altura de...». Dejó que las palabras quedaran entre ellos, sin querer revelar demasiado cuando todavía estaban en un terreno tan frágil. El sonido de una bocina interrumpió el momento. Se volvieron para ver un taxi de Oak Ridge Valley Rides deteniéndose frente al establo. «Ese es Jimmy», dijo Sophie agarrando su bolso. «Le envié un mensaje de texto para que me recogiera». Dudó, luego agregó: «Creo que hemos dicho suficiente, por hoy». Daniel quería discutir, quería terminar lo que habían comenzado, pero podía ver a Sophie reconstruyendo sus muros con cada segundo que pasaba. «Al menos déjame invitarte a cenar mañana por la noche, por favor». Sophie se detuvo en la puerta del establo.
¿Por qué, Daniel? ¿Cuál es el sentido? Te irás en unos días, de vuelta a tu vida real en Chicago. Tal vez estoy empezando a recordar cómo se suponía que debía ser mi vida real. Sa dijo suavemente. Algo brilló en los ojos de Sophie. Esperanza, tal vez, o miedo. Tengo que trabajar mañana por la noche, en Millie's. Entonces iré al restaurante. A las 6, Sophie dudó. Luego asintió una vez, antes de apresurarse, hacia el taxi que la esperaba. Daniel la vio irse, su mente llena de todo lo que había aprendido. Sophie había estado embarazada, había perdido un bebé, le habían mentido sobre él y que había seguido adelante. Y todo mientras cuidaba a sus padres enfermos y trabajaba en varios empleos para mantenerse a flote. Sintió un arrebato de ira hacia Mark, hacia Jen, hacia quienquiera que hubiera interferido en sus vidas. Pero más que eso, sintió una determinación renovada de descubrir toda la verdad y quizás finalmente decirle a Sophie lo que debería haberle dicho hace 10 años. Mientras regresaba a la casa de la señora Peterson para pedirle que lo llevara al pueblo, Daniel sacó su teléfono y llamó a su asistente en Chicago. «Cancela mi vuelo de regreso», dijo cuando ella contestó, «y libera mi agenda para las próximas 2 semanas. Ha surgido algo». Fuera lo que fuera que había mantenido a él y a Sophie separados, cualesquiera que fueran los secretos que quedaran, Daniel estaba decidido a descubrirlos todos, sin importar cuánto tiempo le llevara. Daniel llegó a Millie's Diner a las 5:45 de la tarde siguiente, con el estómago hecho un nudo. Había pasado el día caminando por la granja, volviendo a familiarizarse con la tierra que había moldeado su infancia. Cada colina y arroyo, cada granero y campo le habían traído recuerdos, muchos de ellos relacionados con Sophie. La campanilla sonó cuando entró al restaurante. Era la hora pico de la cena, y casi todas las mesas estaban llenas. Daniel vio a Sophie inmediatamente, vestida con un uniforme de camarera azul, su cabello recogido en una práctica coleta, mientras equilibraba platos de comida con práctica facilidad. Ella levantó la vista cuando él entró, y sus ojos se encontraron al otro lado de la concurrida habitación. Por un breve momento, su sonrisa profesional se suavizó en algo genuino antes de que ella se volviera para entregar un pedido a una familia en una cabina de la esquina. Millie le hizo un gesto desde detrás del mostrador. «Siéntate donde puedas encontrar un lugar, cariño. Estamos llenos esta noche». Daniel se deslizó en el único asiento vacío, un taburete en el mostrador, y observó a Sophie trabajar. Se movía eficientemente entre las mesas, sonriendo y charlando con los clientes, muchos de los cuales claramente conocía bien. Este era su mundo, se dio cuenta, un mundo del que una vez había formado parte, pero que había dejado atrás. Después de unos minutos, Sophie se acercó al mostrador con una cafetera. «Llegas temprano», dijo, llenando una taza para él. «Pensé que vería a una profesional». «En acción», respondió Daniel con una sonrisa. Un ligero rubor coloreó las mejillas de Sophie. «Me voy a las 7, no a las 6. ¿Está bien?» «Esperaré», le aseguró. «Tómate tu tiempo». Millie apareció a su lado, secándose las manos en su delantal. «No seas ridícula, Sophie. Toma tu descanso para cenar ahora. Puedo manejar las cosas durante media hora». Sophie miró alrededor del concurrido restaurante. «Pero no hay peros», insistió Millie. «Esa cabina del fondo acaba de quedar libre. Ve a sentarte antes de que alguien más la tome». Sophie dudó, luego asintió. «Déjame hacer un pedido primero». Se volvió hacia Daniel. «¿Sigues queriendo tu hamburguesa con pepinillos extra?» Daniel parpadeó sorprendido. «¿Te acuerdas de eso?» Sophie se encogió de hombros, pero una leve sonrisa le rozaba los labios. Difícil de olvidar cuando alguien pide una hamburguesa con más pepinillos que carne. Se acomodaron en el reservado y un incómodo silencio cayó entre ellos. Tanto se había dicho ayer, y aún quedaba tanto por decir. «¿Cómo está tu padre?», preguntó finalmente Daniel. «¿Fue bien la cita?» Sofía sintió agradecida por el tema seguro. «Sin cambios, lo cual es una buena noticia en esta etapa. El médico dice que está estable». «¿Y tu madre?» «Mejor, físicamente. El último ictus le dejó algunas dificultades del habla,
pero su mente sigue tan aguda como siempre. Llegó su comida. Una hamburguesa con pepinillos extra para Daniel y una ensalada de pollo para Sophie. Comieron en un silencio agradable durante unos minutos antes de que Daniel volviera a hablar. He estado pensando en lo que me dijiste ayer, sobre el bebé, y sobre cómo nunca contestaste a mis llamadas después de los 2 primeros meses. Sophie dejó su tenedor. Yo también he estado pensando en eso. Parece que alguien se esforzó mucho para mantenernos separados. Apuesto por tu hermano, dijo Daniel, endureciéndose la voz. A Mark nunca le caí muy bien en la universidad. Sophie suspiró. Mark siempre ha sido protector, pero entrometerse así. Sacudió la cabeza. Eso es otro nivel. ¿Qué tendría que ganar separándonos? Sophie empujó un trozo de lechuga alrededor de su plato. No estoy segura, a menos que... Levantó la vista de repente. La clínica, el consultorio de mi padre. Mark siempre la quiso, pero papá se la había prometido a mí una vez que terminara la facultad de veterinaria. Daniel frunció el ceño. Así que si dejabas la escuela y nunca volvías, el consultorio acabaría pasando a él, terminó Sophie, que es exactamente lo que pasó. Eso es bastante frío incluso para Mark. La expresión de Sophie era preocupada. Es mi hermano, Daniel. No quiero creer que haría algo así. Quizás pensó que te estaba protegiendo, sugirió Daniel, aunque él mismo no lo creía. ¿De qué? ¿De mí? Sophie negó con la cabeza. Nunca fuiste más que amable conmigo. El corazón de Daniel se calentó con sus palabras. Me importabas, Sophie, más de lo que sabías. Sus miradas se cruzaron a través de la mesa, y algo eléctrico pasó entre ellos. Sophie fue la primera en apartar la vista. Cuéntame de Chicago, dijo, cambiando claramente de tema. ¿Ahora eres un gran CEO? Daniel rió entre dientes. No exactamente. Desarrollé un sistema de riego más eficiente durante mi tiempo en la universidad. Obtuve una patente después de graduarme y monté una empresa. Despegó más rápido de lo que esperaba. La señora Atkins dice que vales millones, bromeó Sophie. La señora Atkins habla demasiado, respondió Daniel con una sonrisa. Pero los negocios han ido bien. Estamos ayudando a las granjas de todo el Medio Oeste a conservar agua mientras aumentan los rendimientos. Suena impresionante, dijo Sophie, y él pudo darse cuenta de que lo decía en serio. ¿Qué hay de ti?, preguntó Daniel. Además de conducir el taxi y trabajar aquí, quiero decir. Millie mencionó que también ayudas en la clínica. Sophie asintió. Mark puede tener el título, pero no se molesta con las cosas del día a día. Yo me encargo de la mayoría de las citas rutinarias y el papeleo. Así que prácticamente ya eres veterinaria, solo que sin el título. No me quejo, dijo Sophie rápidamente. Así se dieron las cosas por alguna razón, pero podrías volver a la escuela, sugirió Daniel. Terminar tu título. Nunca es demasiado tarde. Algo se quebró en la expresión de Sophie. ¿Con qué tiempo? ¿Con qué dinero? Mis padres me necesitan, Daniel. La realidad es que esta es mi vida ahora. Antes de que Daniel pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó, y Mark Wilson entró en la cafetería. Su mirada recorrió la habitación, posándose en Sophie y Daniel en su reservado de la esquina. Entrecerró los ojos mientras se dirigía hacia ellos. «Sophie, ahí estás», dijo Mark con un tono agradable pero con los ojos fríos. «He estado intentando localizarte. Estoy en mi descanso para cenar», respondió Sophie. «¿Qué ocurre?» «Nada malo. Solo quería decirte que me encargué yo mismo de la cuenta de Coleman. No necesitas ir allí mañana». Sophie frunció el ceño. «Pero la señora Coleman me pidió específicamente a mí. Su gata no deja que nadie más la examine». Mark hizo un gesto despectivo con la mano. «Lo he arreglado bien. La gata solo necesitaba algunos premios extra». Se volvió hacia Daniel con una sonrisa forzada. «¿Cómo va tu estancia en Oak Ridge, Matthews? ¿Te estás volviendo a familiarizar con la vida en un pueblo pequeño?» «Tiene sus encantos», respondió Daniel con frialdad. La sonrisa de Mark no llegó a sus ojos. «Bueno, no te acomodes demasiado. Oigo que Chicago llama a tu nombre». La implicación era clara. «No te encariñes con Sophie, te vas de todos modos». «En realidad, he prolongado mi estancia», dijo Daniel.
Hay algunas cosas aquí que necesitan mi atención. La sonrisa de Mark vaciló. ¿En serio? Bueno, no dejes que nosotros, los simples campesinos, te alejen demasiado tiempo de tus importantes negocios. Mark, advirtió Sophie, claramente avergonzada por el tono de su hermano. Mark la ignoró con la atención fija en Daniel. He oído que te reúnes mañana con Turner Management. ¿Renovando el contrato? Daniel levantó una ceja. Eso es cosa de Turner Management y mía. Claro, retrocedió Mark. Es solo que sus decisiones afectan a mucha gente de aquí. La clínica tiene un contrato con ellos para el cuidado del ganado en tu propiedad. Ahora Daniel entendía. Mark estaba preocupado por perder negocios si Daniel cambiaba de empresa de gestión. Aún no he tomado ninguna decisión, dijo Daniel diplomáticamente. Mark asintió aparentemente satisfecho. Bueno, debería dejarte terminar tu cena. Sophie, no olvides la medicación de papá esta noche. Estaré fuera de la ciudad. ¿Otra, sabes?, preguntó Sophie con evidente frustración. Se suponía que debías hacer el turno de noche en el centro de cuidados. Tengo planes. Mark miró entre ella y Daniel. Estoy seguro de que tus planes pueden esperar. La familia primero, ¿verdad? Hermanita. Antes de que Sophie pudiera responder, Mark se alejó dejando un silencio incómodo a su paso. Lo siento por él, dijo Sophie una vez que se hubo ido. ¿No suele ser tan obvio?, completó Daniel con una sonrisa irónica. Sophie se rió a pesar de sí misma. Iba a decir grosero, pero obvio también funciona. Daniel se acercó a la mesa y tomó su mano. No canceles tus planes. Haré el turno de noche con tu padre. Los ojos de Sophie se abrieron. ¿Qué? No, Daniel, no puedes hacer eso. Ni siquiera lo conoces. Así que preséntamelo, dijo Daniel simplemente. De todos modos, me gustaría conocer a tus padres. No es tan simple. El turno de noche es duro. Papá se confunde al anochecer. A veces se agita. Puede ser difícil. Daniel apretó su mano. Creo que puedo manejarlo. A menos que te dé vergüenza que conozca a tu familia. Por supuesto que no, protestó Sophie. Es solo que... Sophie se mordió el labio. Te vas, Daniel. Vuelves a Chicago, a tu vida real. ¿Cuál es el sentido de involucrarse en mi complicada situación familiar? Daniel la miró fijamente. Quizás estoy reevaluando lo que debería ser mi vida real. El peso de sus palabras quedó suspendido entre ellos. Sophie lo miró buscando en su rostro alguna señal de insinceridad. «No lo dices en serio», dijo finalmente. «Tienes una empresa, una carrera, toda una vida en Chicago. Tengo un apartamento y una oficina», corrigió Daniel. «Eso no es lo mismo que una vida». Antes de que Sophie pudiera responder, Millie apareció en su mesa. «Se acabó el descanso. Cariño, la multitud del freír de pescado del viernes por la noche empieza a llegar». Sophie asintió y se levantó, claramente aliviada por la interrupción. «Debo volver al trabajo». «Piensa en lo que te he dicho», insistió Daniel. «Sobre esta noche, tu padre». Sophie dudó, luego asintió. «Lo pensaré». Durante la siguiente hora, Daniel se tomó una taza de café en la barra, observando a Sophie trabajar y charlando ocasionalmente con Millie cuando no estaba ocupada. Estaba a punto de darse por vencido y volver a la granja cuando Sophie se le acercó con aspecto nervioso pero decidido. «Si hablas en serio sobre ayudar esta noche, el centro de cuidados está en la calle Oak. Papá está en la habitación 210. Necesito estar allí a las 8. El corazón de Daniel dio un salto. «Estaré allí. Debería advertirte que no será fácil», terminó Daniel por ella. «Ya lo sé, pero llevas demasiado tiempo haciendo esto sola, Sophie. Deja que alguien te ayude por una vez». Algo en su expresión se suavizó. «Gracias». A las 8, Daniel se encontró caminando por las puertas del centro de cuidados Oak Ridge Valley, un centro de tamaño modesto en las afueras de la ciudad. Sophie lo esperaba en el vestíbulo, con aspecto cansado, pero agradecida de verlo. «¿De verdad has venido?», dijo sorprendida. «Dije que lo haría», le recordó Daniel. «Cumplo mis promesas». Sophie lo condujo por un pasillo pintado con suaves pasteles. «Papá está pasando un buen día, así que puede que no sea demasiado difícil. Solo ten paciencia si se confunde sobre quién eres».
Se detuvo frente a una puerta marcada con el número 210 y respiró profundamente antes de entrar. Dentro, un hombre delgado con los ojos avellana de Sophie estaba sentado en un sillón junto a la ventana, leyendo un periódico. Levantó la vista. Cuando entraron, su rostro se iluminó al ver a su hija. «Sophie, ¿ya es hora de nuestra partida de ajedrez?» Sophie sonrió cálidamente. «No esta noche, papá. Tengo que ayudar a mamá con algo, ¿recuerdas? Pero en su lugar, te traje a alguien especial para que te visite». Le hizo una seña a Daniel. «Este es Daniel Matthews, el hijo de John y Mary, de la gran granja de la colina». El señor Wilson estudió a Daniel con sorprendente lucidez. «Matthews, ¿eh? Me acuerdo de ti. Un chico flacucho, siempre siguiendo a mi Sophie como un cachorro enamorado». Daniel sintió que se le calentaba la cara. «Sí, señor, ese era yo». «El es». Señor Wilson se rió entre dientes. «Bueno, has crecido bastante. Sophie mencionó que habías vuelto al pueblo». Le dirigió a Daniel una mirada conocedora. «De hecho, te menciona bastante». «¡Papá!», protestó Sophie sonrojándose. El señor Wilson le guiñó un ojo a Daniel. «Las mujeres, ¿verdad? No se puede vivir con ellas, ni sin ellas», terminó Daniel con una sonrisa, agradándole inmediatamente el anciano. Sophie puso los ojos en blanco a ambos. «Daniel se va a quedar contigo esta noche, papá. Podéis ver el partido de béisbol». El señor Wilson asintió con aprobación. «Bien. Se suponía que Mark iba a estar aquí, pero ese chico nunca está cuando se le necesita. Tengo algunas notas para ti», le dijo Sophie a Daniel, llevándolo a un pequeño escritorio en la esquina. Le entregó un cuaderno, lleno de su pulcra escritura. Su horario de medicación, contactos de emergencia, qué hacer si se agita. Daniel hojeó las detalladas instrucciones. «Entendido. No te preocupes, estaremos bien». Sophie dudó. Luego levantó la mano y le besó la mejilla. «Gracias por esto, significa más de lo que sabes». El contacto de sus labios contra su piel dejó a Daniel momentáneamente sin palabras. Para cuando se recuperó, Sophie ya se despedía de su padre y se dirigía a la puerta. «Trabaja demasiado», comentó el señor Wilson una vez que Sophie se hubo ido. «Siempre cuidando de los demás, nunca de sí misma». Daniel se sentó en la silla frente a él. «Siempre ha sido así, incluso en la universidad». «Ah, la universidad». Los ojos del señor Wilson se volvieron distantes. Estaba tan emocionada de convertirse en veterinaria. Tenía toda su vida planificada. Su expresión se nubló. Entonces volvió a casa de repente. No dijo por qué. Empezó a trabajar en todos esos trabajos cuidando de su madre y de mí. Volvió a centrarse en Daniel, con una claridad repentina en sus ojos. «¿Sabes por qué volvió a casa, verdad?» Daniel asintió. «Me contó lo del bebé». El señor Wilson suspiró profundamente. Le rompió el corazón perder a ese pequeño. Tenía 5 meses. Ya había elegido nombres. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Le dijo alguna vez quién era el padre?» El señor Wilson se sorprendió. «Pues Mark dijo que eras tú». La sangre se heló a Daniel. «¿Qué?» «Mark nos dijo que Sophie quedó embarazada de su novio. De la universidad. Tú. Pero que tú no querías tener nada que ver con el bebé. Dijo que estabas demasiado concentrado en tu carrera». Los ojos del señor Wilson se entrecerraron. «¿No es cierto?» Daniel agarró los brazos de su silla, luchando por mantener la voz firme. «No, señor, no es cierto. Sophie y yo nunca tuvimos una relación sentimental en la universidad. No tenía ni idea de que estaba embarazada hasta ayer, y ella me dijo que el padre era alguien que pasó por el pueblo durante las vacaciones de primavera». El señor Wilson frunció el ceño. Su confusión era evidente. «Eso no es lo que dijo Mark, y cuando Sophie volvió a casa, nunca lo corrigió». «¿Por qué mentiría Mark sobre algo así?», preguntó Daniel, aunque empezaba a formular su propia teoría. Los ojos del señor Wilson volvieron a nublarse. Su momento de lucidez se desvaneció. Mark siempre quiso la clínica, desde que era un niño, pero se la prometía a Sophie. Ella tenía el verdadero don con los animales, ya ves. Así que si Sophie estaba desconsolada y nunca volvió a terminar su carrera, la clínica pasaría. A Mark
terminó el señor Wilson, sorprendiendo a Daniel con otro momento de lucidez. Mi hijo no es una mala persona, pero siempre ha estado celoso de su hermana, su talento, su inteligencia, la forma en que la gente confía en ella naturalmente. Se inclinó hacia adelante. No eras solo su amigo en la universidad, ¿verdad, chico? Lo veo en tus ojos cuando hablas de ella. Daniel tragó saliva. La quería, admitió. Nunca se lo dije, pero sí, todavía lo hago. El señor Wilson asintió, con sabiduría. Ya lo pensé, ¿por qué no se lo dijiste? Tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Y luego se fue, y nunca tuve la oportunidad. Bueno, ahora tienes una segunda oportunidad. No la desperdicies. El señor Wilson cogió el mando a distancia. Ahora veamos un poco de béisbol. Están jugando los Cubs. Durante las siguientes horas, Daniel se sentó con el señor Wilson, viendo el partido y ayudándole ocasionalmente al baño o a conseguirle refrigerios de la pequeña nevera de su habitación. Alrededor de las 10 p.m., el anciano empezó a inquietarse. Su claridad anterior se desvaneció a medida que la confusión se instalaba. ¿Dónde está Eleanor?, preguntó ansiosamente, refiriéndose a su esposa. Ya debería estar en casa. Daniel revisó las notas de Sophie. Este era un comportamiento común por la noche. El mejor enfoque era la redirección suave. Eleanor se queda con Sophie esta noche, dijo Daniel con calma. ¿Recuerdas? Están pasando una noche de chicas. El señor Wilson pareció aceptar esta explicación. Sophie trabaja demasiado, siempre lo ha hecho, incluso de niña. Cuéntame sobre Sophie cuando era niña, animó Daniel, siguiendo la sugerencia. De Sophie de involucrar a su padre en recuerdos agradables cuando se ponía ansioso. El señor Wilson sonrió, acomodándose en su silla. Era intrépida, se subía a todos los árboles, montaba a todos los caballos, y lista como un látigo. Solía seguirme en mis rondas cuando trataba a los animales. Cuando tenía 10 años, podía diagnosticar dolencias básicas mejor que mi asistente. Mientras el señor Wilson hablaba, Daniel comprendió mejor a la mujer en que se había convertido Sophie y por qué la pérdida de su carrera soñada había sido un golpe tan devastador. Más tarde, después de que el señor Wilson se hubiera quedado dormido y la enfermera nocturna se hubiera registrado, Daniel se sentó en la tranquila habitación, procesando todo lo que había aprendido. Mark había mentido, no solo a él y a Sophie, sino también a sus padres. Había manipulado sistemáticamente la situación para asegurarse de que Sophie nunca volvería a la escuela, nunca reclamaría la práctica veterinaria que debería haber sido suya. Y en el proceso, les había robado a Daniel y a Sophie 10 años que podrían haber pasado juntos. La puerta se abrió silenciosamente y Sophie se deslizó en la habitación. Parecía sorprendida de ver a su padre durmiendo pacíficamente. «¿Cómo ha ido?», susurró. «Pasamos una buena tarde», respondió Daniel suavemente. «Vimos ganar a los Cubs, comimos helado, hablamos de ti». Sophie arqueó una ceja. «¿Debería preocuparme?». Daniel sonrió. «Para nada. Tu padre está muy orgulloso de ti». La expresión de Sophie se suavizó al mirar a su padre dormido. «Es un buen hombre. En sus días claros, sigue siendo la persona más sabia que conozco». «Tuvo mucha claridad esta noche», dijo Daniel con cuidado. «Tuvimos algunas conversaciones interesantes». Algo en su tono hizo que Sophie lo mirara fijamente. «¿Qué tipo de conversaciones?». «Sophie», comenzó Daniel, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Le dijiste alguna vez a tus padres quién era el padre de tu bebé?». Sophie se paralizó. No me daba demasiada vergüenza admitir que había sido una aventura de una noche con alguien a quien apenas conocía. «¿Por qué?». «Porque tu padre cree que yo era el padre. Dice que Mark les contó que te dejé embarazada y luego te abandoné para perseguir mi carrera». El color se fue de la cara de Sophie. «¿Qué? Eso no es... Mark no...». Pero incluso mientras lo negaba, la duda se insinuó en su expresión. ¿Por qué mentiría Mark sobre algo así? Presionó. Daniel Sophie se hundió en la silla frente a él, con la mente claramente acelerada. «Para asegurarse de que nunca quisiera volver a verte», susurró.
para asegurarse de que nunca volviera a la escuela. Miró a Daniel. La ira reemplazó a la conmoción. Me lo quitó todo. Mi educación, mi carrera. A ti. Daniel se acercó y tomó sus manos en las suyas. No todo, y no para siempre. Los ojos de Sophie brillaron con lágrimas contenidas. Todos estos años pensé que sabías del bebé y que no querías tener nada que ver conmigo. Estaba demasiado orgullosa para pedir ayuda, para rogar por ayuda. Y yo pensé que te fuiste porque no te importaba lo suficiente como para despedirte, admitió Daniel. Ambos creímos lo peor en lugar de confiar en lo que sabíamos el uno del otro. Sophie apretó sus manos. ¿Cómo recuperamos esos 10 años, Daniel? ¿Todo ese tiempo perdido? No podemos, dijo simplemente, pero podemos asegurarnos de no perder más. Antes de que Sophie pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo revisó y frunció el ceño. Es Mark. Dice que hay una emergencia en la clínica. Un caballo con cólico. Daniel no soltó sus manos. Sophie, necesitamos terminar esta conversación. Hay algo más que necesitas saber. Sophie parecía dividida. Tengo que irme. El cólico puede ser fatal si no se trata rápidamente. Entonces voy contigo, decidió Daniel. No voy a dejar que Mark nos separe de nuevo. Dejaron el centro de atención después de informar a la enfermera nocturna, quien les aseguró que vigilaría de cerca al señor Wilson. Durante el viaje a la clínica, Daniel le contó a Sophie todo lo que su padre había revelado sobre los celos y la manipulación de Mark. Cuando llegaron, Sophie hervía con una furia silenciosa que Daniel nunca antes había visto en ella. Entró a la clínica como una tromba con Daniel siguiéndola de cerca, lista para enfrentarse a su hermano y finalmente descubrir toda la verdad sobre el pasado y quizás encontrar una manera de avanzar hacia el futuro que deberían haber compartido. El aparcamiento de la clínica veterinaria Wilson estaba vacío cuando llegaron Sophie y Daniel. Sin luces de emergencia, sin propietarios de caballos preocupados caminando afuera, nada que indicara el caso urgente de cólico del que Mark había enviado un mensaje de texto. Algo no está bien, dijo Sophie con la voz tensa mientras aparcaba su taxi y apagaba el motor. Daniel asintió con la mandíbula apretada. Probablemente quería alejarte de tu padre, alejarte de mí. Las manos de Sophie agarraron el volante con los nudillos blancos. Todos estos años he puesto excusas por él. He cubierto sus turnos, he manejado su papeleo, me he hecho a un lado para que él pudiera tener la carrera que debería haber sido mía. Su voz se quebró. Y todo este tiempo me ha estado mintiendo, a todos. Daniel se acercó y suavemente le desprendió una de las manos del volante, entrelazando sus dedos con los de ella. Vamos a buscar la verdad. Toda la verdad. Entraron a la clínica juntos, tomados de la mano. La sala de espera estaba oscura, pero la luz se derramaba por debajo de la puerta de la oficina trasera. Sophie la abrió sin llamar. Mark estaba sentado en el escritorio, hojeando papeles. Levantó la vista con sorpresa, su expresión cambiando a cautela cuando vio a Daniel detrás de su hermana. ¿Dónde está el caso de emergencia?, exigió Sophie. ¿El caballo con cólico? Los ojos de Mark se movieron entre ellos. Hubo un error. El dueño llamó y dijo que solo eran gases. No hay necesidad de un examen después de todo. Qué gracioso, dijo Sophie, con una voz peligrosamente tranquila. Porque llamé al servicio de atención fuera del horario laboral cuando venía para acá. No ha habido llamadas de emergencia esta noche. El rostro de Mark palideció ligeramente. Debo haber escuchado mal. Ha sido un día largo. Deja de mentir, Mark, dijo Sophie dando un paso más cerca de su hermano. Sé lo que hiciste, lo que has estado haciendo durante años. Mark se levantó rápidamente, poniendo el escritorio entre ellos. ¿De qué estás hablando? Le dijiste a mamá y a papá que Daniel era el padre de mi bebé, dijo Sophie, su voz temblando de rabia. Les dijiste que me abandonó cuando quedé embarazada. La expresión de Mark se endureció. ¿Y si lo hice, qué? Era básicamente cierto. Estabas enamorada de él, incluso si él era demasiado ciego para verlo. Y él te abandonó. Se fue a Chicago sin mirar atrás.
Sophie jadeó, y Daniel sintió que su mano temblaba en la suya. Él la apretó con seguridad, intentando procesar las palabras de Mark. ¿Sophie había estado enamorada de él? No sabía nada del bebé, dijo Daniel, con la voz baja y controlada. No lo sabía porque Sophie nunca me lo dijo, y aparentemente, tú te aseguraste de que nunca lo hiciera. La risa de Mark fue amarga. Oh, por favor, no te hagas el inocente. Te ibas de todos modos. La vida en un pueblo pequeño nunca fue lo suficientemente buena para Daniel Matthews. Todos sabían que no podías esperar para sacudirte la tierra de este lugar de tus zapatos elegantes. Eso no es cierto, protestó Daniel. Me fui porque lo único que me mantenía aquí se había ido. Mark se burló. Claro, la beca académica y la oferta de trabajo en la gran ciudad no tuvieron nada que ver con eso. Rechacé ese trabajo, reveló Daniel. Después de que Sophie desapareció, la busqué por todas partes. Llamé y envié mensajes de texto durante meses. Incluso regresé a la ciudad buscándola, pero su compañera de piso, tu novia, me dijo que Sophie no quería que la encontraran. La expresión de Mark vaciló. Jen solo estaba protegiendo a Sophie. Le rompiste el corazón. No. Mark, interrumpió Sophie, su voz tranquila pero firme. Tú me rompiste el corazón y el de Daniel. Me dijiste que dejó de llamar después de 2 meses, que estaba saliendo con la hija de algún banquero en Chicago. Me hiciste creer que no le importaba. Te estaba protegiendo, insistió Mark. Él nunca se iba a quedar, Sophie. Chicos, como él no terminan con chicas como nosotras. Esa no era tu decisión, dijo Sophie, acercándose al escritorio. No tenías derecho a interferir en mi vida. El rostro de Mark enrojeció. Tenía todo el derecho. ¿Quién estuvo ahí cuando perdiste al bebé? ¿Quién te llevó a las citas con el médico? ¿Quién ayudó con mamá después de su derrame cerebral? No él, señaló a Daniel con un dedo. Yo, tu familia. La voz de Sophie era de acero. ¿Y quién le dijo a papá que debería renunciar a la escuela de veterinaria? ¿Quién convenció a mamá de que era demasiado frágil para regresar? ¿Quién se quedó con la clínica que debería haber sido mía? Mark se encogió como si ella lo hubiera abofeteado. La clínica siempre iba a ser mía. Papá solo sintió pena por ti. Eso es mentira, intervino Daniel. Tu padre me dijo esta noche que le prometió el consultorio a Sophie. Dijo que ella tenía el verdadero don con los animales. El rostro de Mark se contorsionó de ira y dolor. Papá ya no sabe lo que está diciendo. Su mente se ha ido. Tiene momentos de perfecta claridad, replicó Daniel. Esta noche fue uno de ellos. Mark se hundió de nuevo en su silla, desinflado. De todos modos ya no importa. La práctica es legalmente mía. La propiedad, la lista de clientes, todo. No, quiero la clínica, Mark, dijo Sophie, su voz suavizándose ligeramente. Ya no. Lo que quiero es la verdad. Y quiero recuperar mi vida, la que me robaste con tus mentiras. Mark miró a su hermana. La miró de verdad, quizás por primera vez en años. ¿Qué quieres que te diga, Sophie? ¿Que estaba celoso? Bien, estaba celoso. Siempre fuiste la inteligente, la talentosa, la que todos querían. Papá nunca pensó que yo era lo suficientemente bueno. Eso no es cierto, dijo Sophie. Papá te quiere, siempre ha estado orgulloso de ti. La risa de Mark fue hueca. Claro, por eso le prometió la clínica a su querida hija en lugar de a su único hijo. Se la prometió a quien se la ganara, corrigió Sophie. Y yo trabajé por ella, Mark. Estudié más que nadie en mi clase, sacrificó todo por ese sueño. Y luego quedaste embarazada y regresaste a casa, dijo Mark, su voz suavizándose ligeramente. Vi una oportunidad y la tomé. No estoy orgulloso de lo que hice, Sophie, pero no puedo cambiarlo ahora. Sophie miró a su hermano durante un largo momento. Luego, sin previo aviso, rodeó el escritorio e hizo algo que sorprendió a ambos hombres. Abrazó a Mark. «Eres mi hermano», dijo ella, su voz espesa de emoción. «Nada cambiará eso, pero no puedo perdonarte hasta que arregles esto». Mark se puso rígido en su abrazo, luego lentamente levantó los brazos para corresponder. «¿Cómo?», preguntó, su voz pequeña como la de un niño.
Sophie se apartó limpiándose una lágrima. Comienza por decirle la verdad a mamá y a papá, toda la verdad, y luego respiró hondo. Hazme socia en la clínica, no una asistente o una empleada, una socia completa. Los ojos de Mark se abrieron. Sophie, no puedo. Las finanzas son un desastre porque eres un pésimo hombre de negocios, interrumpió Sophie sin rodeos. Los dos sabemos que he mantenido este lugar a flote durante años, mientras tú te llevas la mayor parte del crédito y todas las ganancias. Mark miró a Daniel, quien observaba el intercambio con una mezcla de admiración y asombro. ¿Y qué hay de él? ¿Se queda o es solo otra visita breve antes de que vuelva a su vida real? Daniel dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Sophie. Mi vida real está donde esté Sophie, dijo simplemente. Si me quiere, Sophie. Se volvió para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No lo dices en serio, tu empresa, tu vida en Chicago, se puede gestionar desde cualquier lugar, completó Daniel. La verdad es, Sophie, que he tenido éxito, pero no he sido feliz, no desde que te perdí. Mark carraspeó con torpeza. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente vas a volver a Oak Ridge y a hacer de granjero de nuevo? Daniel lo miró fijamente. En realidad, he estado pensando en invertir en una clínica veterinaria local, una que se especialice en animales grandes y visitas a granjas. Con los socios adecuados podría convertirse en la clínica principal del condado. La expresión de Mark cambió de hostilidad a un interés cauteloso. ¿Qué tipo de inversión? Mark, advirtió Sophie. Ni lo pienses. Daniel le apretó el hombro. Escucha. La granja Matthews siempre ha sido un cliente importante para la práctica de tu familia. ¿Qué pasaría si expandiéramos esa relación? Nuevas instalaciones, equipos modernos, quizás incluso un centro de cirugía especializado para animales grandes. Eso costaría cientos de miles de dólares, dijo Mark, pero Daniel pudo ver que las ruedas giraban en su cabeza. Resulta que tengo ese tipo de dinero, respondió Daniel con una pequeña sonrisa. Pero mi inversión viene con condiciones. Primero, Sophie se convierte en socia completa a partir de inmediato. Segundo, vuelve a la escuela para terminar su doctorado en veterinaria, con la práctica cubriendo todos los gastos. Y tercero, fijó a Mark con una mirada severa. Arrepiéntete. Con tu hermana, con tus padres y conmigo. Mark miró el escritorio durante un largo momento, luego asintió lentamente. Puedo aceptar esas condiciones. Miró a Sophie. Lo siento, hermana. Nunca quise que llegara tan lejos. La expresión de Sophie seguía siendo escéptica. Hechos, Mark. No palabras. Necesito ver un cambio real. Mark asintió de nuevo. A partir de mañana. Lo prometo. Al salir de la clínica, el aire nocturno era fresco y limpio. Sophie estaba callada mientras caminaban hacia su coche, procesando todo lo que había sucedido. No tenías que hacer eso, dijo finalmente al llegar al aparcamiento. Ofrecerte a invertir en la clínica. Daniel se volvió para mirarla. No lo hice por Mark, lo hice por ti, por nosotros. Sophie lo miró, la luz de la luna plateada sus rasgos. ¿Hay un nosotros? Eso espero, dijo Daniel suavemente. Te he querido desde que teníamos 20 años, Sophie. Simplemente nunca tuve el coraje de decírtelo. Sophie contuvo la respiración. ¿Me querías? Entonces, Daniel asintió. ¿Por qué crees que siempre te seguía como... ¿Cómo lo llamaba tu padre? Un cachorro enamorado. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Sophie. Pensé que solo necesitabas ayuda con biología. Daniel rió. Saqué matrícula de honor en biología. Solo quería estar cerca de ti. La sonrisa de Sophie se desvaneció. Tanto tiempo perdido, susurró. No perdido, corrigió Daniel, tomando sus manos en las suyas. Solo retrasado. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Sophie estudió su rostro a la luz de la luna. ¿De verdad te quedas? ¿Qué pasa con tu empresa? Tengo gente buena dirigiéndola, dijo Daniel. Y con la tecnología moderna puedo gestionar mi parte desde aquí. La verdadera pregunta es, ¿quieres que me quede? En lugar de responder, Sophie se puso de puntillas
y presionó sus labios contra los de él. El beso fue tentativo al principio. Luego se profundizó a medida que 10 años de sentimientos no expresados se vertían a través de la conexión. Los brazos de Daniel la rodearon por la cintura, acercándola mientras sus manos se levantaban para enmarcar su rostro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Tomaré eso como un sí», murmuró Daniel contra su cabello. Sophie rió, el sonido más ligero y despreocupado que Daniel había escuchado desde su regreso. «Eso es un sí rotundo». Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. Fiel a su palabra, Mark confesó todo a sus padres. La señora Wilson, que se había recuperado lo suficiente de su derrame cerebral como para comprender la situación, estaba furiosa con su hijo, pero en última instancia aliviada de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. El señor Wilson, durante uno de sus días lúcidos, simplemente asintió como si lo hubiera sabido todo el tiempo y dijo: «Ya era hora de que madurarás, chico». Se redactó el acuerdo de asociación para la clínica, con Sophie ocupando oficialmente su lugar legítimo como copropietaria. También se inscribió en un programa veterinario acelerado que le permitiría completar su título mientras continuaba trabajando. Daniel, mientras tanto, se reunió con Turner Management y renovó su contrato para supervisar la granja Matthews, pero con algunos cambios significativos. Asumiría un papel más activo en las operaciones de la granja mientras continuaba dirigiendo su empresa de riego a distancia. También compró una pequeña casa en la ciudad, no tan grandiosa como la casa de la familia, pero acogedora y a poca distancia tanto de la granja como de la clínica veterinaria. La señora Atkins insistió en ayudarlo a amueblarla, declarando que su gusto citadino era absolutamente inútil para la vida rural. Una cálida tarde de finales de verano, Sophie y Daniel se sentaron en el porche de su nueva casa, observando cómo las luciérnagas bailaban sobre el césped. Su cabeza descansaba cómodamente sobre su hombro, su brazo alrededor de su cintura, en un gesto que ya se había vuelto familiar. «La respiración de mamá está mejor hoy», dijo Sophie. «El nuevo medicamento parece estar funcionando». Daniel le besó la coronilla. «Es una buena noticia. ¿Y tu padre?» Más lúcido de lo que ha estado en meses, preguntó cuándo nos casamos. Daniel se rió entre dientes. «Hombre inteligente, ¿le dijiste que todavía no me he propuesto?» Sophie se incorporó para mirarlo, con una ceja alzada. «¿Todavía?» La sonrisa de Daniel era cálida pero nerviosa. «Iba a esperar, hacerlo correctamente, con un anillo y una cena romántica». «¿Desde cuándo hemos hecho algo de forma tradicional?», bromeó Sophie. Daniel se rió. «Buen punto». Su expresión se volvió seria. «No quiero apresurarte, Sophie. Todavía nos estamos conociendo de nuevo». Sophie negó con la cabeza. «Hemos perdido 10 años, Daniel. No quiero perder ni un día más». Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «He estado llevando esto durante una semana, esperando el momento perfecto». Los ojos de Sophie se abrieron. Daniel abrió la caja para revelar un anillo de diamante simple pero elegante. «Era de mi madre. Papá me lo dio antes de morir. Dijo que debería guardarlo para cuando encontrara a alguien especial». Tomó la mano de Sophie. «La encontré en la universidad, la perdí y por algún milagro la encontré de nuevo. No te dejaré ir esta vez, Sophie Wilson». Las lágrimas brillaban en los ojos de Sophie mientras Daniel se deslizaba del columpio, del porche a una rodilla frente a ella. «¿Te casarías conmigo, Sophie? Formar un hogar conmigo aquí, construir una vida juntos, quizás incluso una familia algún día». La voz de Sophie era firme a pesar de sus lágrimas. «Sí». A todo eso, sí. Mientras Daniel le deslizaba el anillo en el dedo y la abrazaba, el sol poniente pintaba el cielo en brillantes tonos dorados y rosados. Los campos de la granja se extendían a su alrededor, prometiendo una rica cosecha por venir. Más tarde esa noche, después de compartir sus noticias con la señora Atkins, quien afirmó que lo había sabido todo el tiempo, y llamar a los padres de Sophie. Su madre lloró, su padre dijo, bueno, ya era hora. Regresaron a la casa de campo donde Daniel había crecido.
De la mano caminaron por las habitaciones que habían sido testigos de su infancia, ahora vacías pero llenas de recuerdos. «Podríamos vivir aquí», sugirió Daniel. «Si quieres. Hay mucho espacio para una familia». Sophie se apoyó en él. «Me gustaría eso. De alguna manera se siente bien, devolverle la vida a la casa». Daniel la llevó al porche trasero, donde el columpio del porche todavía colgaba de cadenas resistentes. Se sentaron juntos, balanceándose suavemente mientras contemplaban la tierra que había dado forma a sus vidas. «¿Recuerdas ese día en la universidad?», preguntó Daniel. «Cuando estábamos estudiando para los exámenes finales y me preguntaste dónde me veía dentro de 10 años». Sofía asintió. «Dijiste que dirigirías tu propia empresa de tecnología agrícola, cambiando la agricultura para siempre». Daniel sonrió. «Y lo estoy haciendo. Pero olvidé la parte más importante de ese sueño». Levantó sus manos unidas, besándole los nudillos justo encima del anillo. «Siempre se suponía que tú estarías en él conmigo». «Bueno», dijo Sophie, apoyando la cabeza en su hombro. «Estoy aquí ahora. Más vale tarde que nunca». Cuando la noche cayó sobre la granja, envolviéndolos en una manta de estrellas, Daniel y Sophie permanecieron en el columpio del porche, planeando su futuro juntos, un futuro que se había retrasado, pero nunca realmente negado. Las semillas de su amor, plantadas hace años en la universidad y nutridas por el perdón y la verdad, finalmente estaban listas para florecer. Por la mañana se enfrentarían a los desafíos prácticos de fusionar sus vidas, su negocio, su clínica, sus obligaciones familiares. Pero por esta noche simplemente se abrazaron, compensando el tiempo perdido y saboreando la dulce cosecha de un amor que había perdurado a pesar de todo lo que había intentado destruirlo. «Te quiero», susurró Daniel mientras los ojos de Sophie se cerraban por el sueño. «Creo que te he querido desde el primer día que corregiste mi respuesta en clase de biología». Sophie sonrió contra su pecho. «Yo también te quiero. Siempre lo he hecho, siempre lo haré». Y en ese momento, en el porche de la casa de campo que pronto sería su hogar, Daniel supo con absoluta certeza que había encontrado el camino de regreso, no solo a Oak Ridge Valley, sino al lugar que su corazón nunca había abandonado realmente.